llegáis, comenzamos, que tengamos tiempo. Hola. Bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En la sesión de hoy hemos aprobado nuevas medidas para apoyar a los sectores productivos extremeños, para mejorar nuestros servicios sociales y para adecuar las infraestructuras públicas de nuestra región. Pero antes de eso quiero hablarles de otra medida. Como saben, el pasado mes de septiembre aprobamos un paquete de medidas urgentes por importe de 3,5 millones de euros para los sectores afectados por los incendios forestales de este verano. Una partida de 300.000 euros que se destinaba a la recuperación del turismo, que vio muy afectado en comarcas de alto valor natural, de alto valor paisajístico y de alto valor cultural, como el Valle del Jerte, las Urdes del Valle del Ambroz y Trassierra, tierra de Granadilla. Las empresas turísticas sufrieron la cancelación de reservas en alojamientos, en restaurantes y en actividades de ocio. Esto se tradujo en una pérdida importante de ingresos, algo insostenible para muchos pequeños negocios. Conscientes de esta situación, desde la Junta de Extremadura hemos trabajado desde el primer momento para reactivar la actividad económica y evitar, sobre todo, el cierre de estas empresas. Estas empresas son el sustento de muchas familias y, además, contribuyen, sin duda, al desarrollo rural y a fijar población. En este contexto, activamos las ayudas urgentes de hasta 3.000 euros por beneficiario, unas ayudas fundamentales para que todas esas empresas, para que todas esas pequeñas empresas y autónomos del sector del turismo pudieran ver compensada esa falta de ingresos de manera inmediata y pudieran continuar con su actividad. Se estableció que podrían ser beneficiarios de esas ayudas los alojamientos rurales, hoteleros y extrahoteleros, los balnearios, los restaurantes y las empresas de actividades turísticas. Y en esta primera partida de ayudas urgentes se acordó que debían desarrollar su actividad en municipios cuya población había sido confinada, evacuada o aislada a causa de estos terribles incendios. En concreto, como todos ustedes saben, fueron un total de 13 las localidades afectadas por esta situación. Ahora aprobamos un nuevo decreto con el que queremos ampliar y complementar esa respuesta inicial dada de manera urgente. Lo que hacemos es introducir mejoras a ese primer decreto para llegar a más beneficiarios y, por supuesto, seguir trabajando en ese apoyo al sector turístico extremeño. En este nuevo texto incluimos a las empresas de municipios afectados por los incendios en las comarcas del Valle del Jerte y de las Urdes, aunque no fueron inicialmente aislados, evacuados o confinados. En concreto, son 3 las localidades: El Torno, en el Valle del Jerte, y Camino Morisco y Pino Franqueado, situado en las Urdes. Es decir, las empresas turísticas de estas 3 localidades también van a poder resultar beneficiarias de las ayudas. Se amplían de 13 a 16 los municipios que van a poder recibir estas ayudas. Para afrontar estas nuevas solicitudes de ayuda, ampliamos la dotación presupuestaria, que pasa de 300.000 euros a 666.000 euros. Las personas y entidades que con este nuevo decreto pasen a tener la condición de beneficiaria van a tener 2 meses a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de nuestra comunidad autónoma para solicitar estas ayudas. Continuamos con otra medida destinada a mejorar la respuesta también ante estos terribles incendios forestales. Quiero informarles de que en la sesión de hoy hemos aprobado el decreto que va a permitir que los 138 bomberos forestales conductores del Plan Infoe trabajen por fin a jornada completa durante todo el año.
Hasta ahora, y como saben, desde el año 2016, las plazas que ocupaban eran solo desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, para cubrir fundamentalmente la época de riesgo alto de incendio. En total, saben bien que duraba unos 6 meses. Con el decreto aprobado hoy, damos luz verde a la creación inmediata de las nuevas plazas, que van a pasar a tener una temporalidad del 100%, pasan de ese 50% al 100%, y se van a distribuir en centros de trabajo repartidos por toda la comunidad autónoma. El objetivo de esta medida es convertir lo que era empleo temporal en empleo estable y mejorar el dispositivo de prevención y de extinción de los incendios forestales. Una iniciativa que va a beneficiar a los bomberos extremeños, que sin duda ejercen un papel fundamental en la protección de nuestros montes, que, como saben, son unas de nuestras joyas. Al mismo tiempo, supone un refuerzo del Plan Infoes, que va a tener la misma plantilla durante todo el año, que además sube de 856 a 994 empleados. El Plan Infoes dispondrá así de los mismos recursos humanos para la extinción que para la prevención de los incendios. Cambiamos de asunto. El Consejo de Gobierno también ha dado su visto bueno a la modificación de los límites de 52 espacios protegidos en nuestra región. Son 39 zonas de especial protección para las aves y 13 lugares de interés comunitario para proteger la flora y la fauna silvestre. Se han revisado los límites de estos espacios para corregir errores derivados de la delimitación original. El principal problema reside en el que algunas zonas urbanas se incluyeron dentro de la Red Natura 2000, la Red Europea de Espacios Protegidos, sin que realmente tuvieran valores naturales que justificasen ese alto nivel de protección. Como consecuencia de esta incorporación, algunos municipios no pueden desarrollarse adecuadamente. No pueden construir infraestructuras básicas, como puede ser un parque o una residencia de ancianos, ni tampoco pueden ampliar polígonos industriales o cementerios. Este es el caso de la residencia de ancianos de Garlito, que está terminada, pero que por culpa de este nivel de protección no puede ser abierta. Con estas modificaciones lo que hacemos es ajustar las zonas protegidas para permitir la expansión de muchos pueblos. Por supuesto, siempre sin perjudicar los valores ambientales. En concreto, dentro de las 39 cepas que incluye este decreto, hay 19 zonas de especial protección de colonia de cernícalo-primilla que se encuentran dentro de los pueblos. Lo que proponemos es excluir de esa protección las zonas urbanas y en las que nunca ha habido pareja reproductora, y por otro, mantener o ampliar las áreas donde sí que existen esas colonias de reproducción. En otro orden de asuntos, hemos autorizado también 2 convocatorias de ayudas, de las que paso a informarles. Vamos a destinar 3 millones de euros para modernizar el pequeño comercio. Las pymes extremeñas dedicadas a la venta al por menor podrán obtener hasta 30.000 euros para hacer mejoras en sus negocios. Las ayudas van a cubrir el 60% de la inversión con carácter general, pero si se encuentran en localidades que tengan una población inferior a 5.000 habitantes, la ayuda se eleva de ese 60% y pasará a cubrir un 75% de la inversión. ¿Y en qué se podrán destinar estas cantidades? ¿En qué van a ser destinadas estas ayudas? Pues van a ser destinadas a acciones de digitalización, eficiencia energética. Aquí se incluyen desde planes de ahorro de energía hasta la instalación de placas solares, en adecuación también de locales comerciales y en la contratación de servicios profesionales de asesoramiento en marketing, de diseño en tienda y en escaparatismo. Esta convocatoria de ayudas obtuvo muy buenos resultados el año pasado.
Se beneficiaron en esa convocatoria 259 pequeños negocios, una cifra que en esta convocatoria esperamos superar por su impacto positivo en la economía y en el desarrollo de las zonas rurales. Desde enero a septiembre, las ventas minoristas han alcanzado una tasa de crecimiento interanual de un 2,4%. Por lo tanto, este comercio se consolida. Por otro lado, hemos aprobado la convocatoria de ayudas por importe de 1 millón de euros para realizar mejoras en consultorios médicos de nuestra región. Van a poder pedir estas ayudas los ayuntamientos que estén interesados en realizar obras en las instalaciones de esos consultorios locales de titularidad municipal. También podrán ser destinadas a actuaciones en helisuperficie para que los helicópteros del SES puedan acceder a estos centros sanitarios. Las ayudas serán de hasta 70.000 euros en el caso de los consultorios locales y de hasta 35.000 euros en el caso de las helisuperficies. El objetivo de esta medida es aumentar la calidad de estos servicios públicos y la atención, por supuesto, a los extremeños en todo el territorio. Y de mejora de infraestructuras sanitarias pasamos ahora a hablar a mejoras de infraestructuras deportivas. Vamos a impulsar la rehabilitación del pabellón de césped artificial del Centro Nacional de Tecnificación Deportiva Ciudad Deportiva de Cáceres. En concreto, vamos a sustituir la cubierta actual, que está muy deteriorada tras más de 2 décadas de funcionamiento. Para ello vamos a destinar 850.000 euros para garantizar la seguridad, la eficiencia y la calidad de las instalaciones al servicio de los deportistas de nuestra región. Damos así una solución definitiva tras varias actuaciones provisionales realizadas en el pasado que no han puesto solución a este problema. El pabellón, construido en los años 90, es una pieza clave de la Ciudad Deportiva de Cáceres y forma parte del complejo catalogado por el Consejo Superior de Deportes como Centro de Tecnificación Deportiva. Sus instalaciones incluyen residencias para deportistas de alto rendimiento, incluyen también un pabellón multiusos, piscinas, pistas de atletismo y tenis, además de un área de entrenamiento especializado. Además, vamos a destinar una partida de 180.000 euros para fomentar la igualdad en el deporte. El objetivo es corregir un agravio, es corregir una desigualdad, es equiparar las ayudas que se destinan al patrocinio de equipos femeninos y masculinos que compitan en modalidades equivalentes. Esta aportación se realiza al programa de patrocinio publicitario de la Fundación Jóvenes y Deportes para garantizar que los clubes en las mismas categorías reciban idénticas cuantías de apoyo publicitario, con independencia de que sean masculinos o femeninos. Es, como digo, corregir una situación de desigualdad. Es todo por mi parte, quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran formular. Gracias. Yo tengo varias preguntas, si puede ser. Una puntualización que es el cese de Domingo Expósito, entiendo que es porque va en la candidatura y es incompatible. Sí, vale. Así es, Juan. Luego, sobre las ayudas que ha comentado de los incendios forestales, ¿por qué se han elegido estas 3 localidades y no otras? Sobre los bomberos forestales, ¿cómo se van a cubrir esas plazas? Si van a ser la oposición o si se van a ofrecer a los que tienen ahora ese puesto. Y ya para terminar, sobre la reforma de la CEPA, no sé cómo afecta al proyecto de Valdecañas, si tiene después de esto habrá algún paso más que tenga que ver con el derribo o algo así. Muy bien, pues muchas gracias. Lo del cese de Domingo es por ello, es porque, como bien saben, ayer se presentaron las listas a la Asamblea, forma parte de esa lista, hay una incompatibilidad en esa condición de director general de Función Pública, agradecer los servicios prestados en este ámbito que saben que tiene una especial complejidad y junto a ese cese también llevamos el nombramiento de otro funcionario de la Administración para que acometa
comprometa todas las tareas, que son muchas, relacionadas con la función pública. En relación con las localidades, esas son las 3 que tenían un mayor nivel de afectación. Se corrige así el hecho de no haberlas incorporado en las 13 localidades iniciales y, por supuesto, pues un llamamiento a todas esas personas que han sufrido, que se encuentran afectadas, para que ahora puedan solicitar en el plazo de 2 meses desde la publicación de esta convocatoria esas ayudas a las que tienen derecho. En el caso de la cepa de Valdecañas, bueno, pues esta actuación no afecta, Juan, directamente a esa situación, afectaba a otra. Saben que lo trajimos hace una semana y que lo que hicimos fue, en cierta medida, lo que estamos haciendo con esta, que es proporcionar coherencia a algo que no estaba bien delimitado, que no se había delimitado con rigor y con precisión y que lastraba, en este caso las de hoy, el desarrollo de determinados municipios. Aquellas zonas que sí se vean afectadas por esas especies protegidas, por supuesto que van a seguir estando protegidas, pero aquellas otras zonas dentro de la localidad que no tenían esas especies, bueno, pues salen de ese nivel de protección y eso nos va a permitir corregir situaciones como las que le he puesto de manifiesto en la intervención, un ayuntamiento con una residencia de ancianos abierta que no pueda abrir por esa situación. En relación con Valdecañas, ya saben que actuamos con anterioridad y que sí se solucionó esa cuestión. Y con respecto a los bomberos forestales, bueno, pues yo trasladar que se ha cumplido lo que se abordó en ese Consejo Extraordinario de Herbás, que se ha corregido una situación que padecían estos maravillosos profesionales, que a partir de ahora, el día 1 de diciembre, estas plazas están creadas ya a tiempo completo y la forma de provisión de las plazas, Juan, va a ser primero, como es obvio, llamar a todos aquellos trabajadores que ya tienen la condición de fijos y que tienen derecho a acceder a la misma mediante una adscripción provisional. Estas personas dejarán sus puestos vacantes, por lo que siempre vamos a tener 138 plazas, pero ellos tienen ese derecho a poder optar a las que vamos a sacar ahora. Después haremos llamamientos en bolsa y calculamos que muy pronto, espero que lo antes posible, puedan ser ocupadas por todo este personal. Y después ya sí, habrá pruebas selectivas y ya definitivamente ocuparán esos 138 bomberos esas plazas con ese carácter definitivo. Gracias, Juan. Entonces, por aclarar simplemente, entonces estarían durante todo el año trabajando, ha dicho, 994 personas. Eso es. Ahora ya toda la plantilla va a estar durante todo el año. Antes no. Antes sabe que había una parte que solamente trabajaba 6 meses. Ahora ya tanto la prevención como la extinción va a hacer que estas personas presten esos servicios y tengan durante todo el año esa presencia, reforzando así los activos del Infoe. Vale, al margen de este asunto quería hacerle 2 preguntas. Una de ellas es sobre la mesa sectorial a la que va a asistir en unos momentos, confirmar las cifras que están sobre la mesa de la oferta pública de empleo y cuándo se podrían convocar, porque también es algo que la gente está pendiente de ello, y la fecha límite sería 2028. Y luego, por otro lado, también ya se transmitió desde el Ministerio la información de la petición de prórroga de las centrales nucleares de Almaraz. Entonces, quería saber, se estudia que podría estar ese informe el año que viene sobre septiembre, pero fuentes consultadas hablan de marzo del año que viene. ¿Qué esperan? ¿Cree que podría estar incluso antes, teniendo en cuenta que también es un punto importante en las campañas electorales, en su campaña? Gracias. Permítame que empiece por el final, porque es que me lleva ahí, sobre todo además con la consideración final. Es que esto no va de campañas electorales, es que esto va de la vida de 4.000 familias, esto va del mantenimiento del sustento económico de muchas personas que viven en Extremadura, que viven en esa localidad, que viven en esa comarca, y yo de verdad que aquí lo que creo es que lo menos apropiado es hablar de procedimientos administrativos como tal. Lo primero que tenemos que tener todos muy claro es que esta central no se cierre y que ojalá el señor Sánchez, cuando venga a Extremadura, lo primero que haga sea pararse en
Almará y trasladar a todo el mundo que está pendiente de esto, que es toda la región, pero que lo haga allí, que lo haga en la sede de la central nuclear de Almará y lo haga de la mano del candidato, del señor Gallardo, y diga que la central no se va a cerrar. Que lo diga alto y claro, que eso es lo que estamos esperando todos los extremeños. Nosotros no necesitamos estar en campaña electoral para defender esto. Lo hemos defendido desde el primer momento, quizás otros sí. Pues miren, me da igual cuál sea la causa, lo que queremos es el resultado. Y el resultado tiene que ser que el señor Sánchez se pare, que dé una explicación al pueblo, que se siente y hable con la gente y les diga que Almará no se cierra. Eso es lo que espera este Gobierno, eso es por lo que hemos estado trabajando durante todos estos meses y eso es lo que ojalá hubiera hecho desde un primer momento el Partido Socialista, porque ha hecho lo contrario. Duele mucho ver a esos diputados aplaudiendo y riéndose ante una situación así. Duele mucho a cualquier familia extremeña, duele mucho a cualquier extremeño. Por lo tanto, mire, campaña electoral o no, creo que responsabilidad ante todo y apertura y mantenimiento de algo tan importante para nuestra comunidad autónoma y para el resto, por supuesto, de España. La mesa sectorial de ahora, bueno, pues permítame que les informe después, por respeto también a los agentes sociales que componen la misma. Ya saben qué es lo que vamos a llevar. Por supuesto, este Gobierno cumple con esa obligación de presentar la oferta de empleo público. Lo hacemos en atención a las tasas de reposición que manejamos a día de hoy. Llevamos muchos años sin presupuestos del Estado y nos tenemos que ir a los presupuestos generales del año 2023 para aplicar ahora esas tasas de reposición y con eso es con lo que conformamos la oferta de empleo público. Yo aprovecho para decir lo que ya hemos anunciado y lo que va a ser una realidad dentro de muy poco. Vamos a acumular esas 3 ofertas, 21, 22 y 23, y con ello vamos a sacar para el próximo año 1.644 plazas. La Administración pública crece con grandes profesionales de nuestra región que se van a incorporar a ella y eso va a redundar en una mejora de la prestación de los servicios públicos hacia los extremeños. Después de la mesa general yo les informo de todo y les indico cómo ha ido. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? Sí, varias preguntas. Respecto a los bomberos, ha señalado cuál será el camino a corto plazo. Me gustaría saber si a medio plazo, en el caso cuando se llegue el momento de convocar esas 138 plazas, desde la Junta se plantean, visto los últimos años de incendio, ampliar ese número, visto que el trabajo contra el fuego es cada vez mayor. También le quería preguntar respecto a las zonas cepas, ese cambio que dicen de sus territorios, de su modificación. Quisiera saber también si el plazo, o sea, cuál es el camino que lleva, porque supongo que esto también tendrá que tener algún tipo de visto bueno desde la Unión Europea, Comisión, etcétera, o simplemente es un tema regional. Es regional. Vale. Sí. Y también quería preguntarle por el tren. Parece ser que dentro de poco, parecía que a lo mejor ya estas fechas podríamos tenerlo, pero ya se habla de cuál es ese recorrido o esa estación por Castilla-La Mancha. Parecía que lo íbamos a saber ya hoy, pero todavía no sabemos exactamente y, lógicamente, supongo que cuanto antes se sepa ese recorrido por Castilla-La Mancha, Toledo, Talavera, para llegar a esa fecha 2030-2032 que siempre está ahí. Yo, la verdad, perdónenme que me ría en relación a este tema, lo hago por no llorar de verdad y por no manifestar lo que sentimos, que es la absoluta impotencia de que seguimos siendo una isla rodeada de tierra y no comunicada como sí están comunicadas el resto de regiones de nuestro país, de que sigue habiendo una desigualdad muy grave y que esa desigualdad muy grave tiene que ser corregida de manera inmediata. Llevamos años de retraso, llevamos años de incertidumbre, de promesas, de inauguraciones fallidas. Esto es lamentable. Es lamentable acudir, como ayer me sucedió, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, ver las posibilidades que tienen miembros de otra región de desplazarse mucho más rápido que nosotros y que nosotros sigamos donde estamos.
Es lamentable y ojalá que esa realidad fechada en esa anualidad pues sea mucho antes, dudo de ello. Creo que para ello hay que tener el compromiso político, las ganas y la inversión, y creo que el Gobierno del señor Sánchez no tiene ninguna de estas tres cosas, no se compromete de manera fehaciente, no apuesta directamente por corregir los agravios de nuestra región y no va a avanzar en esta dirección, en este sentido. Y respecto a la situación del Infoe, permítame que me quede con el trabajo diario y lo que ya hemos conseguido, que son esas 138 plazas a tiempo completo, corrigiendo esa situación de temporalidad del 50%. Por supuesto que es algo esencial y estoy convencida que a medida de que podamos seguir avanzando en la mejora del Infoe, sin duda pues se verá si es posible ese mayor número de plazas o no. Yo creo que lo que hemos hecho hoy es un avance muy importante, es un avance que esperaban estos profesionales y que es una realidad dentro de muy poquito. Gracias. ¿Nada más? Vaya, oye, creía. Gracias.